El cáncer de mama es algo bien interesante porque se produce cuando se multiplican de manera descontrolada las células de la estructura de la mama. Pues en la mama tenemos conductos por donde se drena la leche durante la lactancia, alveolos donde se almacena, también tenemos estructuras musculares que le dan soporte, entonces por eso no es un tipo específico, digo, es cáncer de mama, pero hay varios subtipos histológicos y por eso a veces hay tratamientos distintos y de ahí la importancia de hacer una biopsia y un diagnóstico preciso, pero básicamente es eso, se empiezan a multiplicar células, pierden la capacidad de regularse y empiezan a invadir tejidos fuera de la zona, ¿verdad? O sea, a través de las vías linfáticas, sanguíneas, pueden ir e instalarse en otros órganos. Es lo que se quiere prevenir con una detección temprana. Lo ideal siempre es que la paciente se detecte por tamizaje y no por síntomas, o sea, a la edad que le corresponde, pues empezar a hacer su chequeo, sus mamografías, su autoexploración. Pero el síntoma más frecuente que vemos es la sensación de un bulto o una masa. La paciente a veces cuando se está bañando, mientras duerme, refiere que tiene la percepción de una bolita en su seno, en su glándula mamaria, y es cuando ya busca la atención inmediatamente. Muchas veces va a depender del tipo de cáncer al que nos enfrentemos, a pesar de que sea por autodetección o porque ya se sintió la masa la paciente, se puede hacer mucho para ayudarle. De hecho, siempre se puede brindar un tratamiento aún en etapas avanzadas, pero no es lo ideal que sea por síntomas, sino que la paciente se haya hecho sus estudios preventivos correctamente. Y nos ha tocado casos donde lesiones muy pequeñitas que ni siquiera son palpables, o sea, la paciente no se puede sentir, ni siquiera el médico al explorarla lo podemos sentir, ya tienen metástasis, o sea, ya salen sus huesos afectados, sus ganglios, porque son tumores muy agresivos. Entonces, por eso la importancia de siempre checarse antes de que pase. El cáncer de mama es multifactorial. El principal factor de riesgo pues es el ser mujer, o sea, el género definitivamente, aunque también es algo que puede ocurrir en hombres porque pues también hay tejido mamario, solamente que no se desarrolla tanto porque pues como las funciones se van diferenciando cuando uno es un embrión, ese tejido como que se queda ahí en reserva, se atrofia y no prolifera porque pues no es la función lactar. Pero ese tejido que se queda presente también en los hombres puede desarrollar tumores. ¿Y por qué se produce? Pues básicamente es un error en la división de las células. Todas las células de nuestro cuerpo se dividen, se tienen que recambiar, tienen cierto periodo de vida y al momento de dividirse pueden ocurrir errores. A veces estos errores son propiciados por cosas a las que nos exponemos. Por ejemplo, niños que recibieron radioterapia en la infancia por algún otro tipo de tumores, leucemias, linfomas, niñas. 20 años después a veces pueden desarrollar este tipo de tumores o tienen que tener cierta vigilancia por la misma radiación terapéutica a la que se expusieron. Personas con antecedentes, o sea, por ejemplo, si tenemos familiares en primera línea, hermanas, padres, hijos con cáncer de mama, ese es un factor de riesgo también importante. Pero la gran mayoría del cáncer es esporádico, por eso siempre le hacemos el hincapié a las personas que aunque no tengan ningún familiar o sea, que nadie en su casa o conocidos hayan tenido, eso no quita que se tengan que hacer sus protocolos de prevención porque la mayoría es esporádico. ¿Qué quiere decir? Que de repente hubo un error en las células al estarse dividiendo y a pesar de que la paciente era muy sana, no tenía antecedentes, se empiezan a multiplicar de manera descontrolada y pues lo primero que pasa es que se forma una masa o un tumor ahí mismo en el sitio donde se da el error de la división. Y después de esto pues ya empiezan a invadir y eso es lo que nos preocupa porque se puede volver una enfermedad con metástasis y ahí ya es un escenario diferente porque los sitios donde invaden estas células cancerígenas pues si son órganos vitales generan su disfunción. Si es el pulmón hay falta de aire, si es el hígado pues empieza a fallar. Entonces por eso es el cáncer malo, ¿verdad? No porque en sí haga un daño que haya una bolita, un tumor, sino porque se va a otras partes e interfiere con la función de los órganos vitales. La verdad es que puede pasar a cualquier edad. Es cierto que la mayoría de los casos los encontramos en la cuarta, quinta década de la vida, alrededor de los 50 años más o menos. La verdad es que la indicación de prevención o realizar una mamografía ya cada año es a partir de los 40. Pero cada vez vemos más casos en jóvenes. Cuando son en pacientes jóvenes muchas veces son asociados a trastornos hereditarios, o a tener antecedentes de radioterapia cuando eran niñas, etcétera. Pero de cualquier manera pues se tienen que revisar. Nosotros recomendamos que empiecen su exploración
a los 25 años. Esta puede ser cada 3 años con su ginecólogo, con su oncólogo. Si se detecta algo, se les pide un ultrasonido. Si son jóvenes, porque el ultrasonido es lo que se utiliza más en jóvenes, ya que el tejido está como muy compactado y una mamografía a lo mejor no ayudaría. Incluso si una chica joven, una chava va a pedir que le hagan una mamografía, le van a decir, no, es que a ti te toca eco. A partir de los 40 años el tejido se va volviendo un poquito más laxo, se va perdiendo algo de grasa en el cuerpo y ahí ya la mamografía funciona. Pero sí, desde los 25 años estarse checando cada 1 a 3 años con su ginecólogo, con su oncólogo, con su cirujano oncólogo de confianza, y en base a lo que palpe este doctor, pues va a ver si se le pide el eco o no. Y puede ser tan seguido como cada año, o decirle, ¿sabes qué? Pues tú estás joven, siento muy bien el tejido en tus mamas, nos vemos en 3 años. Llegados los 40, ahí sí es sin falta cada año la mamografía. El tratamiento va a depender mucho de la etapa, por eso siempre, perdón que sea tan insistente en eso, pero es que es un mundo de diferencia. La verdad es que a veces no entendemos por qué algunos pacientes llegan tan avanzados, o llegan diciéndote, no, pues es que me sentí la bolita hace un año, pero fui a otro tipo de tratamientos. Nosotros respetamos todo tipo de tratamientos, pero siempre nos basamos en lo que hay evidencia científica y es un mundo de diferencia. Cuando un cáncer es encontrado a tiempo, una simple cirugía conservadora, solamente quitar un pedacito de la mama, con buenos resultados estéticos, reconstruir con la propia grasita de la paciente, poner un implante, puede bastar. Incluso la paciente se puede ahorrar radiaciones, quimioterapias, todo si se encuentra a tiempo. Y esto casi siempre pasa en los estudios de tamizaje, cuando la paciente se checó solita. Si ya está más avanzado, pues va a depender la etapa en la que se encuentra. La etapa la establecemos pues con los estudios de imagen, que si se hace un eco para ver si hay ganglios de la axila afectados, se hace un TAC para ver si los pulmones, el hígado, otros órganos del cuerpo están bien o ya hay manchas. Cuando hay metástasis, pues ahí el tratamiento son puros, ya sean quimioterapias o las terapias más nuevas como inmunoterapia o terapia dirigida. Cuando son etapas intermedias, pues es cirugía, radiaciones y quimioterapia, pero un número de quimioterapias limitado. Por decir, solamente va a recibir 6 meses quimioterapia y ya después vamos a estar en vigilancia. Pero cuando ya hay metástasis, se puede dar tratamiento, la paciente puede tener buenos resultados, pero ya se vuelve dependiente del tratamiento para poder frenar la enfermedad. Entonces, sí es bien importante la prevención. La autoexploración, aunque sea una paciente joven, siempre, o aunque no sea paciente, ¿verdad? A veces nos toca en el consultorio la chava que acompaña a su mamá, empezar a checarse, empezar a explorarse, y si hay alguna lesión de sospecha y queda la duda, porque nos ha tocado casos donde a veces pues no sé, la percepción del médico de la paciente hace que lesiones que son malignas sí se interpreten como benignas solo por el hecho de ser joven. Entonces, si no está tranquila con la opinión del médico, recordar pues que aquí en OnCare tenemos todo tipo de especialistas certificados para poder ayudar a los pacientes. Entonces, si algo les siembra duda, siempre aquí estamos para ayudarlos.